El Anticristo y la visión de Daniel. En Daniel 8 a 12, el enfoque ya no está en las naciones o imperios mundiales, sino en la nación de Israel y en su destino al final de los tiempos. En el tiempo de Daniel, el panorama del territorio de Israel perversamente hizo que su ejército acampara donde antes se ofrecía el sacrificio y echó por los suelos la verdad. Hizo, en fin, todo cuanto quiso, y en todo tuvo éxito. En el tiempo de Daniel, el panorama del territorio de Israel era crítico, pues sus ciudades y su tierra habían sido totalmente arrasadas y destruidas por los babilonios y, su capital, Jerusalén, había sido quemada. Ninguno de los dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, existían más como nación y los sobrevivientes habían sido exiliados a Babilonia, donde vivían como esclavos, agobiados por un espíritu de incredulidad, desesperación y desesperanza. Aun cuando Persia, Irán, conquistó a Babilonia y permitió a los judíos regresar a reconstruir su nación, la incredulidad estaba tan arraigada en sus corazones que solo 50.000 judíos regresaron. Reconstruir una nación que había sido totalmente devastada como lo había sido Judá, era una tarea asombrosa y demasiado difícil para las familias que decidieron regresar. A los ojos del mundo y de los judíos incrédulos, el futuro de los repatriados era incierto. Estos son los antecedentes de la visión y de las profecías de estos capítulos. Dios se anticipa para consolar en medio de la necesidad a su amado pueblo, aquellos que verdaderamente habían confiado en Él y seguían haciéndolo a pesar de todas las circunstancias adversas que aún enfrentarían. Es entonces cuando Dios le da a Daniel una serie de visiones y profecías que le aseguraban a los judíos creyentes que algún día su patria sería reconstruida como nación una vez más. El Señor le aseguraba a su pueblo entonces y a los creyentes hoy que 1. Él es el único Dios vivo y verdadero. 2. Él triunfará sobre la corrupción y la maldad de los gobiernos del mundo cuando establezca su reino milenial con su Hijo Jesucristo. 3. Viene el día cuando el anciano de días ejecutará sus juicios sobre la tierra. 4. El Hijo del Hombre, el Mesías prometido, regresará por segunda vez para destruir al Anticristo y a los gobiernos corruptos del mundo. 5. Los santos gobernarán y reinarán junto con Cristo eternamente. 6. La gran tribulación bajo el Anticristo será breve. 7. Él usará los tiempos de persecución para refinar y avivar a los verdaderos creyentes. Todos los creyentes serán resucitados de entre los muertos para heredar las promesas de Dios. 9. Él tiene a sus ángeles para proteger y vigilar a su pueblo. Dentro de los anales de la historia, el pueblo de Israel ha sido una de las civilizaciones más asombrosas y fascinantes. Sobre todas las demás civilizaciones, los judíos son los únicos que han sobrevivido increíbles atrocidades, holocaustos y amenazas continuas de exterminio. La pequeña nación de Israel ha sido invadida y conquistada una y otra vez y sus habitantes han sufrido el exilio varias veces por todo el mundo. Aún así, han podido sobrevivir solo por la fidelidad y el poder sobrenatural de Dios. Dios escogió a este pueblo de entre todos los de la tierra y los a la extinción para demostrarle al mundo que Él es Dios y su poder a través de la sobrevivencia milagrosa de Israel. En tiempos de Daniel, Judá y su capital, Jerusalén, habían sido completamente destruidas y su población exiliada. Ellos necesitaban palabras de ánimo y esperanza, un mensaje de seguridad y confirmación en las promesas. Dedicada a los gobiernos gentiles, se escribió en arameo, 2:5 a 7:28, y la segunda sección, enfocada principalmente a los judíos, se escribió en hebreo, 1:1 a 2:4, 8:1 a 12:13. Transcurría el año 550 a.C., el tercer año del reinado de Belsasar, es decir, 12 años antes de la caída de Babilonia, 539 a.C., cuando Daniel, que se encontraba en el palacio de Susa, en la región de Elam, actualmente Irán, a 320 km al suroriente de la ciudad de Hilla, Irak, la antigua Babilonia, recibió esta segunda visión, revelada 2 años después de la visión de las 4 bestias, Daniel 7. El rey Darío había establecido
La capital de su imperio en la ciudad de Susa en 521 a.C., en la que, desde la perspectiva bíblica, también estuvieron dos prominentes personajes de la historia judía, Esther y Nehemías. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino. En la provincia de Elam, vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Daniel 8, 1, 2. Tal como sucede en otras visiones y revelaciones en la Biblia, este capítulo está dividido entre la visión en sí misma y la interpretación dada por el ángel Gabriel. 1. La visión de Irán. La visión inicia con la descripción de dos animales, un carnero con dos cuernos, que representa a los reyes de Media y Persia, y un macho cabrío con un solo cuerno muy grande, que representa al rey de Grecia. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía dellado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel 8, 3-7. Lo primero que Daniel ve en su visión es al carnero, imperio medo-persa, atacando e hiriendo con sus dos cuernos al poniente, al norte y al sur, sin que nadie pueda hacerle frente, refiriéndose a la impresionante e incontenible expansión del imperio medo-persa hasta que enfrenta a los griegos. En la visión de Daniel, surge de repente un macho cabrío, imperio griego de Alejandro Magno, que venía dellado del poniente y arremete contra el carnero, quiebra sus cuernos y lo vence. 2. La visión de Grecia. Después de 2 años de suceder a su padre como rey, 336 a.C., Alejandro Magno enfrentó de manera contundente y devastadora el avance persa. La victoria griega sobre los medo-persas extendió el imperio de Alejandro Magno desde los Balcanes y el norte de África hasta los reinos de la India, llegando a su máximo esplendor y grandeza. La gloria alcanzada llevó a Alejandro a autoexaltarse y, siguiendo las costumbres de los pueblos conquistados de Asia, a proclamarse como Dios, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel 8, 8-12. La mención de que aquel gran cuerno fue quebrado, se refiere a la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, Irak, a los 33 años de edad, después de lo cual el imperio se divide entre sus 4 generales, representados en los 4 cuernos notables de la visión: Seleuco, Siria, Ptolomeo, Egipto, Lisímaco, Macedonia, y Casandro, Turquía. Estas 4 regiones en las que se dividió el imperio griego se convertirán en 4 de las 10 naciones sobre las que reinará el anticristo. De una de ellas surgió un cuerno pequeño, el cual erróneamente se ha enseñado que se refiere a Antíoco Epífanes, uno de los personajes más despiadados, crueles, perversos y sanguinarios
de la historia, especialmente contra el pueblo judío. Sin embargo, la descripción que la misma escritura hace del personaje representado en ese cuerno acerca de que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó, corresponde a alguien que se engrandece hasta el mismo trono de Dios y ocasiona que varios ángeles sean echados del cielo a la tierra, Isaías 12, 12-14. 2 Tesalonicenses 2, 3-4. Sin embargo, su actitud no solo refleja la enorme conexión con las potestades satánicas que libran batallas en el cielo, sino sus repercusiones en la tierra y específicamente sobre el pueblo de Israel, donde sucederá el horrible sacrilegio. Esto no es más que la descripción del futuro anticristo. En otras palabras, el anticristo surgirá de una de las regiones en las que se dividió el imperio de Alejandro Magno.